Buenas chiquillos, ¿qué tal? Otra vez estamos acá en una resolución del modelo DEMRE 2021. En este caso nos corresponde revisar 9 ejercicios asociados con el eje temático de funciones. Bueno, el eje temático en sí es álgebra de funciones, pero recuerde que esos 24 ejercicios que hay aproximadamente de este eje temático lo dividimos en dos para no hacer un video así tan largo. ¿Ya? Así que son 9 ejercicios en donde vamos a estar revisando principalmente ejercicios asociados a funciones de comportamiento lineal y de funciones cuadráticas. Esto es lo que se lleva en el fondo el protagonismo en estas 9 preguntas. Ya después aparece la única de inversa y la única de potencia, que ahí le voy a hacer hincapié con algunos detalles, uno que otro tips. A diferencia de los videos de Instagram, aquí puede que le detallen algunas preguntas un poquito más, así que igual des el tiempo ahí de revisar el video completo, a no ser de que quiera revisar algún ejercicio puntual. ¿Vale? Cualquier comentario me lo hace saber ahí aquí abajito del video, en la descripción. Recuerda que vas a tener también este PDF con los apuntes para que los puedas descargar sin problemas. ¿Ya? Recuerde que este eje temático corresponde al 36% de las preguntas para la prueba. Álgebra, recuerde que son 15 preguntas y para funciones aparecieron 9 en este último modelo de EMR. ¿Ya? Así que eso es más o menos para que se haga una estimativo de cuántas preguntas se va a enfrentar en cada uno de estos ejes temáticos. ¿Ya? Son 24 preguntas en juego con un eje temático que creo yo se volvió más fácil que los años anteriores. Así que aprovechelo, son hartas preguntas. Bien, vamos a comenzar con el primero, que tiene funciones de comportamiento lineal. Típico ejercicio de gráficas, un ejercicio que es bastante sencillo. De hecho lo vamos a hacer muy sencillo en la explicación. Mire, fíjese, en esta pregunta 27 le habla de la tarifa de cierta compañía de telefonía, consta de un cargo fijo mensual de 9.000 más un cargo de 50 pesos por minuto que se habla. Me dice que durante los primeros 240 minutos esta tarifa se modela mediante una función de la forma que está ahí. ¿Qué va a pasar? Si usted quisiera hacer la gráfica de esta función, que es lo que le recomiendo, los datos que le entregue el enunciado, ojalá haga el dibujito y imagíneselo, antes que quede condicionado por las alternativas que está ahí. Este ejercicio, algunos con solo leerlo lo pueden contestar, y eso está impeque porque la idea de funciones de seguro ya la tiene clarísima. Pero fíjese, 9.000 pesos es el cargo fijo. Hay que tener claro qué es lo que es el eje X y qué es lo que es el eje Y. El eje X corresponde a lo que son los minutos hablados, y por ende voy a tener un precio. El precio está condicionado por los minutos que hablo. Por eso los minutos van ahí en el eje horizontal. ¿Ok? Después de eso, me está hablando de 9.000 pesos de cargo fijo. Por lo tanto, cuando no hablo ahí por teléfono, entonces me van a cobrar sí o sí 9.000 pesos. El tema es que con el paso del tiempo, al menos los primeros 240 minutos, me van a ir cobrando 50 pesos por cada minuto que hable. Es decir, si yo hablo un minuto, me van a cobrar 9.050, 9.100 si es que hablo 2 minutos, y así va subiendo esta gráfica. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el enunciado le dice que desde los 0 hasta los 240 minutos, la gráfica es lineal. Por lo tanto, esa gráfica, esa línea recta, solamente va a llegar hasta el x es igual a 240, que es lo que está ahí. Con eso ya se puede requete contra asegurar que la alternativa correcta es la A. Y con eso cerramos el enunciado. ¿Se fija? Ahora, si el texto le hubiese cambiado un poquito algunas cosas, podría haber llegado a la C o la E. Me explico. Si por ejemplo le hubiese dicho, le cobran 9.000 pesos cargo fijo y le descuentan 50 pesos por cada minuto que hable, en ese caso ahí tendría que haber marcado la C. Porque me están descontando 50 pesos por cada minuto que hablo. ¿Ya? Hasta llegar a los 240, que ahí no me cobran, no hacen cobro. ¿Vale? Eso es para llegar a la alternativa C, en lo que le hubiese aparecido en el texto. Nos estamos colocando en algunos casos. ¿Ya? Con la E, que aquí tiene una línea recta horizontal, eso significa de que a usted le cobra un cargo fijo de 9.000 pesos durante los primeros 240 minutos. O sea, en el fondo usted puede hablar ningún minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 200 minutos, y siempre le va a cobrar lo mismo. ¿Ya? Esa es la lógica de la alternativa E. En la B y la D tienen los valores cambiados, así que esas tienen menos lógica que las otras que le había comentado. ¿Ya? Tendría la lógica de que la recta va subiendo, pero como le digo, los datos son los que están ahí mal posicionados. Ya.
Vamos a otro ejercicio. Este también es sencillo. No lo voy a... No lo quiero complejizar tanto. Este ejercicio perfectamente lo podrían haber preguntado por cuál es la función que me modela esa situación. Pero en este caso, me está preguntando cuál será el cobro del vehículo cuando recorra una cierta distancia. Vamos a armar este cuento. Miren, una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 cuando su vehículo A recorre 50 kilómetros. Entonces, voy a tener kilómetros y voy a tener el cobro. 70.000 pesos en los primeros 50 kilómetros. Entonces, anotamos esos números. Luego, me está hablando de 120.000 pesos en los 100 kilómetros. Entonces, fíjense que aquí duplico la cantidad de kilometraje, pero no está duplicando el precio. Ojo, que eso es muy importante. Porque algunos piensan porque se duplica el kilometraje voy a duplicar el precio, pero no es así. El cobro que realiza la empresa para el vehículo A en términos de los kilómetros recorridos se modela a través de esa función que está ahí en pantalla. O sea, función de comportamiento lineal. Entonces, fíjese lo siguiente. ¿Cuál es el análisis que uno debería hacer? Por ejemplo, si alguien tiene buen ojo, podría haber dicho, si yo hago un recorrido de 50 kilómetros, me van a cobrar un cierto monto. ¿Se fijan? Ahí está cobrando un monto extra que son de 50.000 pesos. Por cada 50 kilómetros, más que yo recorra, me van a cobrar 50.000 pesos extras. Si usted sigue esa lógica, fíjese, 50 kilómetros más, aquí recorre 150, 50.000 pesos más a lo que ya tenía de cobro, es decir, 170.000 pesos. Fíjense en la relación que hay. Si yo le agrego otros 50 kilómetros más, voy a llegar a los 200 kilómetros, que es lo que me está preguntando el ejercicio. Entonces, voy a tener más 50, me va a dar 200. Esos 200 me va a dar un monto, que es lo que me está preguntando el ejercicio. Entonces, aquí basta solamente con a los 170.000 pesos, sumarle 50.000 más. Es decir, esto queda en 220.000 pesos. Esto que está aquí, chiquillos, es la respuesta. Que en este caso vendrían a ser los 220.000. Y se acabó. Es la forma más sencilla, creo yo al menos, de analizar este ejercicio. Si es que uno logra interpretar bien esta tabla y que hay una constante acá, que es... Bueno, aquí está asociado lo que es el concepto de pendiente, así que... Ojo acá. ¿Ya? Significa de que cada 50 kilómetros me va aumentando 50.000 pesos más. Si usted saca la pendiente entre el par ordenado que usted tenga ahí, le va a quedar 50.000 partido 50, eso es 1000. Esa pendiente que es igual a 1000 corresponde a la variación, ¿vale? Es decir, cada 1 kilómetro me cobran 1000 pesos más de cobro. Ya, esto es un extra. Si quieres puedes pasar este ratito de 2-3 minutos en donde te voy a explicar un pequeño tips, que es qué pasa si hubiese aparecido este mismo enunciado, pero en la alternativa le están preguntando por la función. ¿Cuál es la función asociada a esto? Insisto, esto es un extra. ¿Ya? Esta es como la yapa del ejercicio para sacarle un poco más de jugo. Si ustedes quieren encontrar una función, una de las cosas que pueden hacer es encontrar la ecuación de la recta a través de un par ordenado. Es decir, aquí usted tiene el par ordenado 50,70.000 y tiene otro par ordenado que es el 100,120.000. ¿Estamos? La función es esa que está allá arribita. Entonces, una de las cosas que usted puede hacer es sacar la pendiente, que era lo que le comentaba, restando el 120.000 menos el 70.000, lo divide por el 100 menos el 50, le va a quedar 50.000 arriba, 50 abajo, y si usted lo resuelve, esto le queda 1000. ¿Estamos? ¿Quiere encontrar la función? Haga lo siguiente. Mire, atención, que esta es la mejor parte de todas. Entonces, usted sabe que la función es un f de x es igual a mx más n. Entonces lo que vamos a hacer acá es escoger uno de los puntos, por ejemplo este que está en verde. Recuerden que ese es su x y este es su y, o su f de x. Por lo tanto, acá lo voy a reemplazar por 70.000. El x lo voy a reemplazar por 50. El n recuerden que ustedes no lo saben, pero el otro que sí saben es el valor de la pendiente que lo calculamos acá, es 1000. ¿Se fijan?
Esto que estamos haciendo, recuerde, es para encontrar la función. Entonces, si yo resuelvo esto, me queda 1000 por 50 son 50.000. 50.000 pasa restando y le va a quedar 20.000 es igual a n. Por lo tanto, si yo ya tengo el n y además tengo el m, usted puede encontrar la función. ¿Y cuál es la función? Sería f de x es igual a la pendiente, que es 1000, le agrego el x y le sumo el n que acabo de encontrar, que sería 20.000 pesos. Esa es la función pedida si es que el ejercicio se lo hubiese pedido, ¿vale? Esto era un extra, en el caso de que usted pueda encontrar la función teniendo estos dos datos, ¿vale? Que son los de 50 kilómetros me hacen el cobro y otros 100 kilómetros me hacen otro cobro. Hubiese sido una buena pregunta. Ya. De funciones de comportamiento lineal pasamos ahora a función inversa. La única pregunta de función inversa y después nos vamos de lleno con las 4 preguntas de función cuadrática. Ya, atención acá. Dice, sea f una función afín tal que f se define de los reales en los reales. Es decir, tengo un conjunto de llegada, un conjunto de partida y un conjunto de llegada, que son los reales en sí. Me dice que f a la menos 1 es su función inversa. F de 2 es igual a 4, f a la menos 1 de 3 es igual a 5, y le preguntan por el valor de esta expresión que está acá. Ya, atención. Vamos a hacer lo primero, mira. Cuando usted tenga la función original, usted puede hacer una tablita de datos. Mira, tablita de datos, en donde aquí anoto el x y aquí anoto el y, o el f de x, el resultado. Uno de los datos que tiene acá es f de 2 es igual a 4. Significa eso de que cuando el x es 2, el valor del y es 4. O sea, tiene un par ordenado que sería el 2,4. ¿Ok? En la función inversa, lo que ocurre es lo siguiente. Miren, esto es lo entretenido de función inversa. Que usted tiene el x, tiene el y. Si usted ya antes tenía el 2,4, que pertenece a la función original, la inversa es todo al revés. Es decir, que cuando el x vale 4, el valor del y es igual a 2. ¿Se fija? O sea, si en un par ordenado tenía, en la original tiene el par ordenado 2,4, en la inversa va a tener el 4,2. ¿Se fija? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo de que f a la menos 1 de 4 es igual a 2. F de 2 es igual a 4. Saco automáticamente el restante. Ya pues, pueden hacer otra cosa más. Fíjense de que acá tiene f a la menos 1 de 3 es igual a 5. Ahora me voy a la parte celeste. Cuando el x vale 3, el valor del y es 5, porque ese 3 se está reemplazando en la inversa. Y miren, el par ordenado es el 3,5. Eso es en la inversa. Por lo tanto, en la original va a existir un par ordenado que es al revés. O sea, 5,3. ¿Sí? Si acá tenía el 3,5, entonces aquí tengo el 5,3. O sea, f de 5 es igual a 3. ¿Se fija? Y eso es muy importante porque aquí ya usted puede empezar a sacar algunos valores. Por ejemplo, aquí le dice f a la menos 1 de 4. Lo tiene acá marcado en celeste. F a la menos 1 de 4, el resultado es igual a 2. Por lo tanto, lo anotamos. Después tenemos en verde claro este f de 5. Y ese f de 5, recuerda, le estoy restando algo, corresponde a lo que habíamos obtenido aquí a la izquierda, el que está en verde claro. F de 5 es igual a 3. Hasta ahí vamos impecable. ¿Estamos? Ahora, me falta el otro. El otro es el f a la menos 1 de f de 4. Hay una propiedad que es muy interesante en la función inversa, que igual ayuda mucho para esto. Hay una explicación detrás, etcétera, pero es lo siguiente. Si usted hace el f a la menos 1 de el f de algo de un x, es decir, cualquier valor de x lo reemplaza en la función y después ese resultado lo reemplaza en la inversa, el resultado siempre va a ser x. O al revés. Al revés va a pasar de que f de algo de f a la menos 1 de x, es decir, una función inversa, un valor de x lo reemplazo en la función inversa y después el resultado lo reemplazo en la función, al final me va a quedar como resultado el mismo valor, x. Es decir, si a ustedes le están diciendo acá cuánto vale f de 4, me va a dar un valor, pero ese valor si lo reemplazo en la inversa,
me va a dar el mismo valor del x, que en este caso sería el 4. Por esa razón, vamos a tener que ese f a la menos 1 de f de 4 va a tener como resultado igual a 4. ¿Se fija? Y ahí está. Entonces ahora lo único que queda por hacer es hacer la suma y resta de esos números enteros. 2 más 4 me da 6, 6 menos 3 me da 3. Pero, a ver, puede que se me haya ido algún valor. O este era un más. Claro, era un más. ¿Ya? Y esto, a ver, lo voy a sacar. Claro, también era un más. Entonces ahí tengo que hacer simplemente la suma. 2 más 3, 5, más 4 me queda 9. Y con eso me voy directamente a la alternativa correcta, que es la C. ¿Estamos? Esa es la mecánica para responder este tipo de ejercicios con función inversa. Un ejercicio muy distinto a lo que venía saliendo en años anteriores. Así que, ojo ahí, que es un ejercicio interesante. Recuerda estas propiedades. Para ordenado x, y, en la inversa va a ser y, x. Esa es la mecánica. Ya, vamos al ejercicio 30 y comenzamos con funciones cuadráticas. Muy buenos ejercicios. De hecho, muchos de estos aparecieron en la PSU que rendí a principio de año del 2020. Así que vamos a revisar y reencontrarnos con algunos. Dice: la figura adjunta representa la parábola asociada a la función tanto cuyo dominio es el conjunto de los reales. ¿Vale? Entonces, algunas cosas que usted puede deducir. Tiene pares ordenados acá. ¿Cuáles son esos pares ordenados? El 0,12, por acá tenemos el 6,0 y además tenemos el menos 2,0. Le están preguntando acá el eje de simetría. El eje de simetría es el que me divide mitad y mitad la parábola. ¿Ya? Es decir, esto me divide en dos partes congruentes. Ya, dos gráficas que son simétricas una con otra. Ya, entonces quiero encontrar si es que el eje de simetría realmente es x es igual a 2. Entonces, cuando usted tiene el eje de simetría, usted tiene dos formas para encontrarlo. Por ejemplo, si a usted le da la función, que yo creo que es la típica fórmula que usted se sabe, usted dice x es igual a menos b partido 2a. Con eso, impeque. Pero, ¿dónde está mi a? ¿Dónde está mi b? No los tengo. Entonces, si usted quiere con esos datos, igual puede reemplazarlo en una función y poder encontrar la función propiamente tal, pero va a demorar un poco más. Hay otra fórmula para el eje de simetría, que es muy interesante también, que ese valor del x lo encuentra con el promedio entre las intersecciones de la parábola con el eje x. Es decir, si usted dice x1 más x2, que son los cortes con el eje x, y lo divide por 2, también va a encontrar el eje de simetría. Y aquí, pero ultra sencillo, porque al final usted tiene el menos 2. Acá tenemos el 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Menos 2 más 6 lo divido por 2. 6 menos 2 me queda 4 partido 2. Y ese resultado me queda 2. Y se acabó. Y aquí como me dice que el x vale 2, entonces tendríamos que la 1 es 100% correcta. ¿Se fija? Dos fórmulas que hay que saber. La primera, insisto, es muy frecuente. Esta otra que está acá, que fue la que ocupamos, no es tanto, pero igual es bueno que la aceptes. Ya, entonces ahí acabamos de encontrar el eje de simetría. Ahora bien, cuando uno ya encuentra el eje de simetría, ya, vamos a marcarlo igual. Aquí tenemos el 2, que fue el que habíamos dicho. Fíjense. Lo que pasa con el eje de simetría, insisto, que usted tiene el menos 2, por ejemplo, y tiene el 6. Si usted calcula la distancia que hay del menos 2 al eje de simetría, eso es 4. Y del 6 al eje de simetría también es 4. Por lo tanto, vamos a irnos a analizar a la 3. ¿Por qué es importante esto? Porque me pregunta por f de 7 y f de menos 3. Si usted lo grafica acá, el menos 3 se encuentra a una unidad del menos 2 y el 7 se encuentra a una unidad del 6. ¿Se fija? ¿Qué significa esto? Que si yo tomo ese menos 3... bueno, y lo otro que quiero que vean es lo siguiente, que esto cuesta un poco de visualizar. Del menos 3 al eje tiene una distancia, que en este caso es de 5 unidades, y del 7 al eje también tiene una distancia que es de 5 unidades. ¿Se fija? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que como son simétricos el S-3 con S7, significa de que el f de menos 3 con el f de 7, los resultados van a ser exactamente los mismos.
¿No le convence? Ya, mire. El menos 2 con el 6. Si ustedes toman el menos 2 y el 6, recuerda que le dije que estaba a 4 unidades de distancia. Y si ustedes toman el menos 2, tiene un resultado que es igual a 0. Y el 6 tiene otro resultado que es igual a 0. ¿Se fijan? O sea, f de menos 2 es igual a f de 6. F de menos 3 va a ser igual a f de 7. ¿Por qué? Porque son puntos simétricos. Por esa razón, vamos a tener de que la afirmación número 3 también es correcta. ¿Vale? Ya, y tenemos la última para analizar, que es la número 2, y me dice que entre el menos 2 y el 6, para cualquier valor de x que esté entre menos 2 y el 6, es decir esto, me dice que f de x es menor que 0. En el fondo es el resultado. O sea, si yo reemplazo un valor de x que esté entre menos 2 y 6, ¿qué resultado voy a tener? Puedo tener resultado 0, pero bueno, ahí me excluye el menos 2 y el 6, así que ahí tendría que ser lo siguiente. Cualquier valor de x que esté entre menos 2 y 6, voy a tener un resultado arriba, un valor en la gráfica. Significa de que el f de x no es menor que 0, sino que el resultado siempre va a ser mayor que 0, en ese tramo al menos. Por lo tanto, descartamos la número 2 y nos quedamos con 1 y 3, alternativa E. Y ahí queda listo el ejercicio. Un ejercicio de función cuadrática que tiene un poquito más de trabajo, pero, insisto, hay que estudiar los detalles de la función cuadrática. Es muy, muy importante muchas de estas cosas, las interpretaciones que uno le hace, cómo calcular algunos elementos, etc. Como el eje de simetría, vértice, etc. Ya, por acá tenemos un ejercicio de planteamiento. Mire, en el paralelepípedo recto de la figura adjunta, el largo es 10 de la base, es 10 centímetros mayor que el ancho de la misma y su altura es de 60. ¿Sí? Me dice que x representa el largo de la base, así que si quieren anotamos ahí x. Por lo tanto tengo que ver cuánto mide el ancho. Recuerden, el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho de la misma. O sea, el ancho tiene que ser menor. Así que no le voy a sumar 10. Le tengo que restar 10 al ancho. ¿Se fija? Entonces, el ancho va a ser x menos 10. Al largo le quito 10. Si el ancho hubiese sido el x, ahí usted le hubiese dicho, ah, ya, pues largo vale x más 10. Pero no era el caso. Así que en este caso tendría que haber dicho el largo x, ancho x menos 10. El volumen de un paralelepípedo está dado por largo, por ancho, por alto. Es decir, el volumen va a ser igual al largo por el... Vamos a hacer todo por parte. Paso a paso. Entonces va a ser el alto por el largo por el ancho. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tomar ese 60. Voy a tomar ese x, que es el largo, y lo voy a multiplicar por el ancho, que habíamos calculado que era x menos 10. O sea, ahora simplemente debemos multiplicar. 60 por x me da 60x. Si lo multiplico por x, le va a quedar 60x al cuadrado. ¿Ok? Aquí tengo que multiplicar término a término. Y recuerden, el 60 por x, ya eso es un término. Y eso es lo que va a multiplicar al x y al menos 10. ¿Vale? Entonces por eso uno dice, si lo quiere ver más ordenado sería 60x, x menos 10. ¿Ya? Si es que todavía te causa un poquito de confusión. Entonces, al hacer el término a término me queda 60x al cuadrado y 60 por 10 me queda menos 600x. 600x. Busco la correcta y marco, en este caso, la alternativa C, que es la que me dio tal cual hice el desarrollo ahí. ¿Se fija? Un ejercicio simplemente algebraico, prácticamente de planteamiento, así que un nivel de dificultad que es accesible. Vamos con el 32. Otra vez función cuadrática. Es la tercera pregunta de función cuadrática. Mire, consideren la función que está ahí. ¿Ok? Ahí me preguntan por intersección con el eje X, por el eje de simetría y además por el valor máximo. Esta pregunta fue una de las que me salió en la prueba. No es difícil. Simplemente tienen que tener claro cómo se saca la intersección, el eje de simetría y el valor máximo. Una de las cosas que debes saber sí o sí en función cuadrática es identificar el A, el B y el C. Miren, voy a transcribir acá. F de x, anoto 5x cuadrado, más 15x, voy a reordenar y le resto 20.
Por lo tanto, tenemos que ese 5 corresponde al A, el 15 corresponde al B y el menos 20 corresponde al C. Cualquier reemplazo que hagamos en alguna fórmula, ahí tienen los valores. A5, B15, C menos 20. ¿Cómo puede obtener usted la intersección con el eje X? ¿Ya? Atención. Los pasos son los siguientes. Igual a 0. Igual a 0 la función. O sea, le va a quedar 0 es igual a 5x cuadrado más 15x menos 20. Igual a 0 para después resolver como una ecuación cuadrática. Entonces, como ahora esto se me transformó en una ecuación cuadrática, lo que voy a hacer es dividir por 5, porque son todos múltiplos de 5. ¿Qué voy a tener? 0 es igual a x cuadrado más 3x menos 4. ¿Te fijas? Puede aplicar fórmula general. También puede encontrar la intersección aplicando formulita general a esta ecuación cuadrática. Yo lo que recomiendo hacer en este caso es, como hay un trinomio que lo puede dejar como un binomio, un producto de binomio con término común, lo puedo rematar así, mire. Tengo el x cuadrado, reparto el x con el x. Busco dos números que multiplicados me den menos 4, sumados 3. En este caso, el 4 y el 1. Positivo el 4, negativo el 1. ¿Se fija? Ya, ahora estamos casi, porque mire, usted dice x más 4 debe ser igual a 0 y x menos 1 debe ser igual a 0. Sacamos la solución, el x vale menos 4 y aquí el x vale 1. Por lo tanto, esa solución corresponde a la intersección menos 4,0 y esa otra solución que es 1 corresponde a la otra intersección. Menos 4, 0, 1, 0, 100% correcto. ¿Se fija? Y como te digo, la otra opción está en hacer la fórmula general. Es un poco más largo, pero hay algunos que lo ocupan y están muy rayados ya con la fórmula. Entonces ahí pueden jugar a la segura. Solamente tienen que cuidar los signos y hacer bien las operaciones. ¿Sí? Número 2. Me preguntan por el eje de simetría. Recuerden que el eje está dado por menos b partido 2a. Menos b, o sea, es menos 15, partido 2 por a, o sea, por 5. Menos 15 partido 2 por 5 me da 10. Si simplifican por 5, le va a quedar menos 3 y acá nos queda 2. Menos 3 medios. Tal cual, por lo tanto, la 2 también es correcta. ¿Se fija? Simplemente tomo esos valores de el a y el b, los reemplazo en la fórmula y ya está. Ahora bien, me están preguntando por el valor máximo, y el valor máximo, así como el eje de simetría, también tenía dos opciones para encontrarlo. El valor máximo también tiene dos opciones. Dos opciones que las dos son muy buenas en realidad. Claro que hay alguna que funciona muy bien cuando ese valor del x es un número entero, y hay otra fórmula para sacar máximo o mínimo que en el fondo sirve mucho para hacer el reemplazo directo. Uno toma los valores de A, B y C, lo reemplaza en la fórmula y ahí tiene el valor máximo. ¿Vale? Entonces, aquí me dice que su valor máximo es menos 25 cuartos. Pero ya con esto hay un detalle, porque si uno se fija en la parábola es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Que es lo que me estoy dando cuenta acá. Como la parábola es cóncava hacia arriba, significa de que usted tiene ahí un punto mínimo, no tiene un punto máximo. O sea, ya con eso, por ejemplo, usted lo puede descartar. Se fija, esa no podría ser por esa razón. Si es que, ya, si usted hubiese querido aplicar la fórmula para sacar mínimo o máximo, usted puede aplicar dos fórmulas, que una de ellas es menos b partido 2a, o la otra opción es una fórmula que es un poquito más trabajada, que es 4ac menos b cuadrado partido 4a. Cualquiera de las dos está bien. Ahora, si me pidiesen la pregunta cuál de las dos conviene más, por ejemplo, la primera funciona muy bien cuando el valor del x, el menos b partido 2a, es un número entero, pero aquí nos dio fracción. Entonces imagínense, esa fracción, si usted la reemplaza en la función, si le gustan las fracciones, no va a haber problema. O sea, igual puede que se tarde muy poquito en hacer el ejercicio, si es que tu aritmética es muy buena, pero puede salir muy largo. Si quiere algo más directo, puede reemplazar esos valores en la fórmula. Reemplacemos. 4 por 5 por c que menos 20
¿vale? Menos el b, que es 15, lo elevo a 2. Y lo voy a dividir por el 4 por el a. O sea, 4 por 5. ¿Sí? Sigo, 4 por 5, 20. Por menos 20 me queda menos 400. Le voy a quitar 225, que es el 15 al cuadrado. Y lo voy a dividir por 20. ¿Se fija? Menos 625 lo voy a dividir por 20. Y si usted lo divide por 4, perdón, por 5, le va a quedar 4 abajo y menos 125 arriba. Fíjense que al final igual no daba. Así que, de todas formas, la tercera estaba malo, tanto por la empezada, porque no era máximo, era mínimo, y por el resultado. Así que ahí tendríamos que la correcta era 1 y 2. Otra vez la alternativa C. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el ejercicio 33. Creo que este es el penúltimo. Efectivamente. No, el antepenúltimo. Porque después viene potencia y después viene el de suficiencia de datos. Es un ejercicio donde hay que aplicar un poquito más. ¿Ya? Miren, dice, un florista necesita armar un arco de flores que estará ubicado verticalmente al suelo para un matrimonio, el cual, según las especificaciones de los novios, debe tener esa forma de parábola y bla bla bla. La función que modela la forma interior del arco está dado por menos x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, marquémoslo. Menos x al cuadrado. Esa es la función que me modela el arco de acá. Y lo que quiere el enunciado es la distancia que debe haber entre las bases del arco para que la altura máxima del arco de flores sea de 2 metros. O sea, usted quiere esta distancia, ¿vale? Distancia entre las bases. En el fondo, si usted tiene esa parábola, usted perfectamente lo podría, no sé, puede, por ejemplo, graficar esta misma situación en un eje coordenado. Entonces, mire, aquí tenemos el eje coordenado. La función es f de x es igual a menos x al cuadrado. Es decir, es una parábola que va hacia abajo pasando por el origen. ¿Se fija? No quedó muy bonita, pero se entiende la idea. Pasa por el origen, esa es la idea. Ahora bien, usted quiere encontrar la distancia entre las bases. Entonces, una de las cosas que yo sugeriría para hacer este ejercicio es que ojalá esta parábola me intersectara en 2 puntos al eje de las abscisas, al eje X, al eje horizontal. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Esta parábola que usted tiene acá, la vamos a subir 2 unidades, porque si usted la sube va a pasar esto. Entonces voy a tener la parábola, fíjense, queda algo como esto. Le estoy subiendo 2 unidades, es decir, aquí me choca ahora en el 2. Cuando usted toma una función y la traslada 2 unidades hacia arriba, lo que está haciendo con la función es sumarle 2, o sea, esta nueva función, ya vamos a colocarle no f de x, sino que un g de x, se transforma en menos x cuadrado, porque tiene la misma forma, pero se trasladó 2 hacia arriba, entonces le voy a sumar 2 unidades. ¿Se fija? ¿Qué me permite hacer esto? Me permite de que yo puedo encontrar la intersección de esa gráfica roja con el eje X y con eso puedo encontrar la distancia. Fíjense que hay entre las bases, ya que la parábola, insisto, es la misma. Es la misma forma, solamente que la trasladé. ¿Ya? Y para ver entre las barcos de la altura, para que la altura máxima del arco de flores sea de 2 metros. ¿Ya? Entonces, ahí está todo graficada la situación. Ahora, vamos al grano. Usted quiere encontrar ese punto y quiere encontrar ese punto. Supongamos, imagínense, si esto es menos 2 y esto es 2, esa línea amarilla, que es lo que le está preguntando, valdría 4. Porque es la distancia entre el menos 2 y el 2. ¿Se fija? Entonces, esa es la lógica. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como usted quiere encontrar la intersección con el eje X, recuerden, lo que usted hace es lo siguiente. Para el eje X, usted iguala la nueva función, la roja, a 0. Es decir, 0 es igual a menos x cuadrado más 2. Menos x cuadrado lo voy a pasar sumando y me queda x al cuadrado es igual a 2. Saco raíz cuadrada y me queda que el x va a ser igual a raíz de 2. Pero recuerden, esa raíz de 2 o puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, esa intersección que usted tiene ahí en pantalla, que es donde están las flechitas, significa de que ahí tiene el menos raíz de 2 y un más raíz de 2. Ahí corta.
Si usted quiere sacar la distancia, entonces aquí usted dice, ah, ya, pues esta franja amarilla, la primera mitad, la que va hacia el origen, es raíz de 2. Aquí tiene otra raíz de 2. Y si usted la suma, le va a quedar 2 raíz de 2. O sea, respuesta correcta, alternativa B. Si lo hace de esa manera. Juegue con las traslaciones. Estudie las traslaciones. Cuando una parábola se mueve hacia arriba, hacia abajo, uno la puede mover a conveniencia para resolver este tipo de situaciones. Por ejemplo, que tenemos función cuadrática aplicado a un pequeño contexto. ¿Se fija? Espero que haya quedado claro. Con el dibujo traté de ser lo más preciso con todo esto. Ojalá haya sido así. Ya, tenemos otra cosa más. Pregunta 34 dice, considera la función f de x es igual a x al cubo, con dominio el conjunto de los números reales. Función potencia, cuando tenemos una función potencia, debo fijarme muy bien en el exponente, para ver qué ocurre. Si quiere, puede hacer la gráfica de la función. Cuando usted tiene una función potencia con exponente que es impar, como distinto de 1, eso sí, como el 3, como el 5, como el 7, como el 9, etc., la gráfica que usted va a tener ahí es la siguiente. Es una gráfica que va creciendo pasando por el origen, de esa forma. Es una gráfica que es simétrica con respecto al origen. ¿Se fija? Entre otras cosas. ¿Ya? Con hartas propiedades más. Si usted tiene una función potencia que tiene exponente par, como el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, ahí se le van a formar parábolas. Si esa gráfica hubiese tenido un valor negativo, la gráfica es la misma idea, pero ahora decreciendo. Sería así. ¿Ya? Pero no era el caso, así que solamente se lo estoy mencionando. ¿Cómo podría hacer un ejercicio como este de una forma sencilla? ¿Qué le recomiendo? Dese valores de x si es que no se sabe bien las propiedades, o no sabe de una función impar, o no sabe interpretar muy bien estas notaciones que tienen la 1, 2 y 3. Hay gente que, no sé, le va muy bien en matemática o ha asistido a electivos matemáticos, se maneja muy bien con los conceptos y esto uno lo puede ver y lo responde, pero no. Si no eres de esos, aquí te recomiendo darte valores de x. Por ejemplo, uno puede decir, x es el dominio de todos los números reales, así que ahí uno incluso se puede inventar. Por ejemplo, pregúntese, ¿f de menos 2 es igual a f de 2? F de 2 vendría a ser el 2 reemplazado en el x elevado a 3. O sea, ahí me queda 2 elevado a 3, 8. Y el menos 2, si lo eleva a 3, me queda menos 8. Claramente, eso no es igual, por lo tanto la 1 queda fuera. ¿Se fija? Eso que está allí se cumpliría si es que la función hubiese sido de exponente par. Pero como aquí es impar, al agua. Y aquí lo puede corroborar con números. Bien, la misma idea se hace con el 2 y con el 3. Entonces ahí usted dice, ah, ya, pues quiero el f de menos 2 es igual a menos f de 2. Esa es una de las propiedades de función potencia. De hecho, ahí usted tiene menos 2 elevado a 3 menos 8. Vamos a ver si es que es igual. F de 2 es igual a 8, pero como tiene el menos antes, le queda menos 8. Igualdad que sería correctísima, por lo tanto la 2 es. ¿Se fija? Y por otra parte tengo un f de x menos 1 menor a f de x. O sea, si al valor del x usted le quita 1, significa de que el resultado va a ser menor en comparación con el que tenía aquí a la derecha. Y eso va a pasar porque ahí usted tiene una gráfica que es creciente. Por lo tanto, esto se cumpliría automáticamente. ¿No le convence? Invéntese números. Si se inventa números, vamos a seguir con el x es igual a 2. 2 menos 1 es 1. Vamos a ver si es que es menor a f de 2. Entonces, f de 2, 2 elevado a 3 es 8, 1 elevado a 3 es 1, el 8 es mayor que 1, por lo tanto, la tercera se cumple. Y para cualquier valor de x, es muy importante que usted haga esto mismo, ¿vale? Para varios valores de x, para que se convenza, porque puede haber algún numerito ahí de que falla, ¿ya? Pero en este caso, tendríamos que la respuesta correcta es la E. 2 y 3, ya que la 1 no nos dio. ¿Se fija? Función potencia, recuerde, función potencia podría salir en la prueba también como interés compuesto, que es una de las aplicaciones que tiene este tipo de funciones. Ya hemos llegado al último ejercicio, al noveno, y con esto cerramos, retomando
con el tema que comenzamos. Comenzamos con funciones lineales, terminamos con funciones lineales. Esta fue la tercera pregunta de funciones de comportamiento lineal. Pero recuerde, este contenido está muy parecido en geometría, con 4 preguntas. Está muy parecido con sistema de ecuaciones, que ahí tiene 4 preguntas. De hecho, una de esas 4, hay una de ellas que es muy de funciones, así que perfectamente uno se podría tomar esa pregunta como funciones. Otra pregunta más de función de comportamiento lineal. ¿Ok? Vamos con la 35. Dice, considere la función f de x es igual a mx más n con dominio del conjunto de los números reales. Quiere determinar el valor del n. ¿Sí? Esta es mi incógnita. Eso es lo que usted quiere. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de qué forma podemos encontrar ese valor de el n. Vamos a analizar una por una. Es decir, la primera, el punto de intersección de la gráfica de f con el eje y. Por ejemplo, si usted dice que intersecta en el 0,2, automáticamente ese punto corresponde al valor del n. Recuerde que el n es coeficiente de posición y es donde intersecta la gráfica al eje y. Y si usted le está dando exactamente el punto de intersección de la gráfica de f con el eje y, entonces automáticamente encuentra el n. El punto que usted se invente, ese va a ser el valor del n. ¿Ya? No le pide el valor exacto, le pide si es que lo puede determinar. Si esto es un 0,3, el n va a ser 3. Si pasa por el 0,8, el n va a ser 8. ¿Se fija? Así que con la primera puede. Si con la primera puede, entonces descarto la B, descarto la C, descarto la E. Al tiro. Y vamos con el último, el segundo. El valor de la pendiente de la gráfica de f y las coordenadas de un punto de la gráfica de f. Entonces vamos a analizar. Si usted sabe el valor de la pendiente de la gráfica, por ejemplo, un m es igual a 3, por poner un ejemplo, y las coordenadas de un punto en la gráfica, por ejemplo, 1,3, usted puede automáticamente, con pendiente más un punto, encontrar la función. Automáticamente. Entonces, ya con eso, si usted tiene la pendiente más el punto, usted puede encontrar exactamente cuál es la función f de mx más n. El m usted ya lo tiene, porque se lo da el texto, y al tiro encontraría el n. O sea, en el fondo con la segunda información también va a poder. Entonces, como también se puede, con la 2, tendríamos que sería el cada una por sí sola. Nada de ambas juntas. Usted solamente mezcla cuando no puede con la primera ni con la segunda. ¿Estamos? Y con eso entonces estaríamos rematando lo que es este tipo de ejercicios asociados a funciones. Gracias por ver el video hasta el final. Si fue de tu agrado, recuerda, ahí le puedes dar un like, ayuda muchísimo. Así igual podemos difundir más este material y le puede ayudar a alguna otra persona más. Independiente si viste el video completo, tal vez viste ahí una parte, espero que haya sido de ayuda. ¿Ok? Estamos entonces, nos veríamos en un próximo video. Recuerden que hay más resoluciones. Están los de geometría, está de álgebra, hay de todo y se va a venir mucho más material. Así que nos vemos en un próximo video. Chau, chau.